Shalom, bendiciones. Bienvenidos a este espacio donde vamos a estar tratando diferentes temas acerca de la palabra del Padre Eterno en unos breves minutos. Y el tema que hoy nos compete para estar compartiendo con ustedes es acerca del Año Nuevo Bíblico. Acerca de la importancia del Año Nuevo Bíblico y por qué tengo que saberlo, si lo tengo que celebrar, ¿sí? Así que vamos a tratar de unos breves minutos explicar acerca de esto. Primero, tenemos que entender por sobre todas las cosas que el calendario que estamos utilizando, nosotros estamos situados en América del Sur, precisamente en Argentina, y el calendario que se utiliza tanto en este país como en diferentes lugares del mundo, no en todos los países, es un calendario que es gregoriano. Y ese calendario que es gregoriano es un calendario que es solar, que tiene un origen pagano, sí, lo que escuchaste, pagano. Un calendario que viene también a su vez originado en otro calendario también pagano, un calendario babilónico. Y este calendario que se está utilizando hoy actualmente en Argentina, que dijimos que es un calendario solar, fue instituido por un papa llamado Gregorio en el año 1582. Pero bueno, no voy a entrar en la profundidad de eso. Si quieren ustedes conocer acerca más de la profundidad y lo que es el calendario bíblico, les invitamos a escuchar los diferentes programas que están subidos a nuestro canal que hablan y tocan de este tema acerca del calendario bíblico y las fiestas del Padre Eterno, donde ahí tratamos estos temas con profundidad. Pero hoy el tema que nos compete dijimos que es acerca del Año Nuevo Bíblico y por qué es importante que yo sepa. Primero tengo que entender que el calendario que estoy utilizando es un calendario que no va conforme a lo que dicen las Escrituras. Yo no puedo tomar que el mismo calendario donde yo considero que es un día de descanso, por ejemplo en América del Sur, en Argentina se considera que el domingo es un día no laborable, es un día que está instituido como un día de descanso para compartir con la familia, un día donde justamente no se trabaja, gran mayoría de las personas no trabajan. Pero en la Biblia, cuando me habla de un día de reposo, no se está refiriendo al día domingo, sino que yo me tengo que situar en el contexto donde fue escrita la palabra del Padre Eterno y acerca de donde me está hablando las Escrituras, que es en Israel. Entonces, primeramente, yo tengo que entender cuál el Padre Eterno constituyó un calendario, constituyó un tiempo, y ese tiempo no coincide muchas veces con el calendario que usamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿cómo podemos saber acerca de esto? Primeramente también entender que hay muchos calendarios en el mundo. Entonces tenemos el calendario chino, tenemos el calendario, es más, en Israel se utiliza más de un calendario. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el calendario correcto? Para eso tenemos que ir a la fuente, tenemos que ir a las Escrituras, a lo que el Padre Eterno nos dice. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Quién se beneficia con que las personas se confundan acerca de los tiempos? El enemigo. El enemigo, con esa confusión y a través de crear diferentes calendarios, trata de distorsionar y confundir la verdad del Padre Eterno. Trata de que las personas no conozcan acerca de los tiempos del Padre Eterno. Por eso es importante que nosotros, como sus hijos, ¿sí?, como los hijos del Padre Eterno, podamos conocer acerca del tiempo que nos habla el Padre Eterno en sus Escrituras. Entonces, es muy importante. Y miren si es importante que ya en el primer capítulo del libro de Bereshit, del libro de Génesis, ¿sí?, ya el Padre Eterno nos empieza a mostrar cómo se empieza a confeccionar su calendario, ¿sí? Y nos habla del calendario cuando nos habla de la definición del día. El día en el calendario bíblico empieza por el atardecer, no comienza a las 12 de la noche o a las 0 horas como es en el calendario que nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana, por ejemplo acá en la parte de América, sino que el día en el calendario bíblico comienza por el atardecer, y eso lo vemos en el primer capítulo de Génesis a través de cuando el Padre Eterno habla de su creación y cómo se fue constituyendo en los diferentes versículos, ¿no? Después el Padre Eterno nos habla también acerca de sus tiempos, si bien habla toda la palabra, pero otro versículo puntual acerca del tiempo donde el Padre Eterno habla de los meses es
justamente cuando el pueblo de Israel está por salir de Egipto, cuando el Señor con brazo extendido y mano fuerte saca a su pueblo de Israel de Egipto y le da unas instrucciones a su pueblo acerca de sus tiempos. Y una de las primeras instrucciones que recibe el pueblo de Israel acerca de sus tiempos se encuentra en el libro de Éxodo, Shemot, como le decimos en hebreo. Shemot capítulo 12, versículo 2 dice: este mes os será principios de todos los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. ¿Y a qué mes se está refiriendo ahí el Padre Eterno? Estaba hablando del mes de Abib. Hablaba del mes de Abib, que Abib en hebreo significa primavera. Es cuando comenzaba la primavera en Israel. Y la primavera en Israel comienza entre lo que son los meses de marzo y abril más o menos, para que ustedes lo comprendan en el calendario gregoriano, ¿sí? Pero ya digo, no voy a entrar en profundidad. Vamos a seguir avanzando. Ahora, entonces, y así en diferentes versículos vamos a encontrar la importancia del tiempo para el Padre Eterno. El Padre Eterno quiere que conozcamos esos tiempos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender cómo Él se manifiesta en los tiempos que Él ya ha determinado proféticamente. Aleluya. Por ejemplo, sabemos por las Escrituras que su tiempo, también hay un tiempo del hombre y la mujer en esta tierra que se va a terminar, dice la palabra en Apocalipsis capítulo 10, versículo 6, cuando sea consumada la ira del Padre Eterno, ¿sí? Después en Gálatas el Padre Eterno habla a través de Rab Shaul, del apóstol Pablo, como muchos lo conocen, y si bien los exhorta por un momento, le da unas correcciones, palabras de corrección a los Gálatas, pero en una parte también le habla a los Gálatas, que en donde les dice: bueno, ustedes, como en las iglesias, ustedes hicieron bien esto, ustedes hicieron bien los otros, pero les faltó esto. Y los Gálatas conocían acerca de los tiempos del Padre Eterno, pero hay otras cosas que ellos no hacían. Pero bueno, cuando seguimos más adelante, también en lo que nos habla el Padre Eterno, vamos a ir a un versículo que habla Yeshua cuando les habla a los fariseos, a los saduceos. Los fariseos y los saduceos eran personas que eran conocedores de las Escrituras, eran doctas, eran personas que conocían a profundidad la palabra del Padre Eterno. Y Yeshua los exhorta, y eso lo encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 3, cuando dice: y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arréboles el cielo nublado. Y le dice: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos, está hablando de los tiempos del Padre, no podéis. Arréboles, para aquel que no conozca, son esos tonos rojizos en las nubes que están iluminadas por los rayos del sol. Eso es lo que nos dice el diccionario. Pero en esa oportunidad Yeshua dice a los hipócritas, a aquellos que eran conocedores de la palabra, le dice: conocen acerca de los tiempos que ustedes ven por su vista carnal, pero no están mirando, no están discerniendo los tiempos del Padre Eterno. Le hablaba de estos tiempos, lo que dicen las Escrituras, ¿sí? En Job capítulo 10, versículo 5 dice: ¿son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos? Ya ahí en ese tiempo el Padre Eterno estaba hablando en el libro de Job que ya el enemigo se había levantado para confundir los calendarios y los tiempos del Padre Eterno, para que el hombre y la mujer no conozcan los tiempos que el Padre Eterno desde el principio estaba hablando a través de su palabra. En Job capítulo 24, verso 1 dice, Job habla al Padre Eterno y dice: puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, aleluya, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que te conocen no ven tus días? Entonces ahí habla Job, dice, él analiza y dice: ¿por qué aquellos que te conocen, que conocen de tu palabra, no pueden ver tus días? Y después más adelante en el mismo capítulo dice: ellos son rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. Y quiero terminar con esto también. Dice en Isaías 42, 19, donde el Padre Eterno vuelve a hablar más adelante en los tiempos y le habla a quién, a su pueblo, a aquellos que conocían de su palabra, que conocían de sus tiempos. Dice: ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Yahvé? Miren, mis hermanos, si el enemigo se ha levantado para confundir, para que no conozcamos la palabra del Padre Eterno, no
conozcamos su tiempo, que en el mismo territorio de Israel hay más de un calendario. Está el calendario rabínico, está el calendario caraíta, está el calendario civil. Y bueno, hay muchos más. El calendario rabínico fue impuesto justamente por un rabino que fue Hillel, que es como que mezcló parte de las escrituras y parte también con un método matemático, tomando también un punto en la historia, diciendo, bueno, desde acá vamos a partir y vamos a hacer determinado, y es el que justamente hoy en Israel se está utilizando. Y es más, en este calendario rabínico se utiliza como año nuevo, o se lo llama también en hebreo, lo habrán escuchado, como Rosh Hashanah. El Rosh Hashanah, que se celebra según el calendario rabínico, nada tiene que ver con el año nuevo bíblico. ¿Por qué? Porque se celebra entre los meses de septiembre y octubre, como cae, se celebra en el primer día del séptimo mes. Ahora, si uno analiza en su lógica, nuestra lógica humana, ¿cómo un año nuevo va a empezar en el séptimo mes? No tiene coherencia. Entonces, ¿por qué empieza en el séptimo mes en el calendario rabínico? También tiene un origen pagano, pero no voy a entrar en profundidad, y tiene que ver con que justamente muchos de los judíos que estaban siendo, que salían de lo que era del cautiverio de Babilonia, quisieron también en el calendario babilónico y en el calendario donde ellos se encontraban en ese momento dispersos, celebraban el año nuevo más o menos en esa fecha que coincidía con el primer día del séptimo mes. Y es más, hay una fiesta que es pagana que coincide con ese primer día del séptimo mes en este calendario rabínico. O sea que nada tiene que ver con el que el Padre Eterno. Es más, en uno de los meses, nombre de los meses de ese calendario rabínico, hay el nombre de una diosa que se llama Tamuz, que Yahvé lo reprenda. Entonces, ese calendario que aún se utiliza en el mismo Israel no está siendo conforme a la palabra del Padre Eterno. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que tomar? Lo que nos dice en Éxodo 12:1. Este mes será principio de todos los meses y ahora estamos a unos días de que comience ese calendario. Ahora en el año 2023, este nuevo año bíblico, para que ustedes entiendan, comienza por el atardecer del miércoles 22 de marzo hasta el atardecer del jueves 23 de marzo. ¿Sí? Ese es el calendario. Y también si nos ponemos, que coincide con el Rosh Hodesh, ese comienzo de mes también. El primer mes bíblico es cuando comienza la primavera en Israel. ¿Sí? Y este calendario en Israel hoy se lo utiliza y se lo llama el calendario civil. Por eso nada tiene que ver uno con el otro. Importante que le pidamos al Padre Eterno y no te quedes, les animo a los oyentes, no se queden con lo que nosotros decimos. Como siempre hablamos a través de los diferentes programas, todo lo lleven a la oración, al clamor. ¿Sí? Porque el único que puede guiarnos a su verdad es su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, dice su palabra. Y en Él es el que nos va a guiar a toda verdad. Así que clamemos al Padre Eterno. Todo lo que nosotros compartamos, revíselo, analícelo en la presencia del Padre Eterno. Vaya a los versículos bíblicos, preséntelo en oración y pida la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue hablando hoy en día. No habló solamente para los profetas en la antigüedad. El Espíritu Santo del Padre Eterno sigue hablando hoy en día. Y justamente Él sigue hablando a sus hijos. Aleluya, Él va a hablar a través de un profeta, a través de un pastor, a través de niños, a través de personas, a través de su palabra, quizás a través de un mensaje que usted escuchó a través de la radio, a través de una de las redes sociales. Pida la guía al Espíritu Santo, pida que el Señor le confirme y el Padre Eterno no va a tardar en confirmar acerca de su palabra. Que el Padre Eterno esté bendiciendo en este día, esté trayendo esa claridad, ese discernimiento a través de su Espíritu. Bendiciones y hasta un nuevo programa cuando el Padre Eterno así lo permita.